Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy jueves 20 de febrero. Y hoy mi hija menor cumple años. Yay, feliz cumpleaños, mi amor. Te amamos mucho. Y la frase para este día: Dios te creó único, pero nos ve igual a todos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí, cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien, pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios,
sino según los hombres. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy Jesús les cuenta a sus amigos sobre la pasión y muerte que tendría que sufrir. Esta revelación hizo que Pedro separara a Jesús y lo reprendiera. No sabemos lo que le dijo, pero en realidad no importa. Lo que importa es cómo Jesús le responde a Pedro. Estás pensando no como Dios, sino como los seres humanos, como los hombres. Es fácil sentir afinidad por el punto de vista de Pedro. Era después de todo un ser humano. Parece justo que piense como humano. Pero Cristo lo está llamando a una verdad más profunda, así como nos llama a ti y a mí, tal como Santiago lo está haciendo por su comunidad en la primera lectura de hoy. Santiago está escribiendo a una comunidad que está luchando con el pecado del favoritismo. En su trato mutuo se habían convertido en jueces con diseños malvados. El juicio era un papel reservado para Dios y su perfección divina, no para los seres humanos que estaban agobiados por el interés propio y el pecado. En otras palabras, la comunidad no estaba pensando como Dios, sino más bien con las mentes de los humanos. Y así también hacemos nosotros. Nos dejamos llevar muchas veces por las apariencias y el porte y hacemos favoritismos entre las personas. Por ejemplo, una historia que yo me acuerdo cuando yo trabajaba de gerente de ventas en una mueblería en Puerto Rico. Había una vez que nos llevaron a un training, a un entrenamiento de vendedores y de gerente de ventas. Y vino la persona que nos iba a dar la conferencia y realmente lo primero que hicimos, yo estoy seguro que todos, fue juzgar a esa persona. ¿Por qué? Porque era un caballero que le había dado una parálisis y entonces era como cojeaba un poquito de una pierna y tenía la cara un poco virada. Entonces pues jamás pensábamos nosotros, yo lo digo por experiencia propia, jamás pensaba que esa era la persona que nos iba a dar la conferencia. ¿Por qué? Porque miramos las apariencias. Ese caballero nos comentaba a nosotros que en un momento dado, él era un doctor psicólogo y conferencista. En un momento dado, él dice que fue una vez a una tienda de muebles caros. Entonces, cuando entró, como lo vieron así, dice que los vendedores casi ninguno ni tan siquiera lo miró. El único que se le acercó lo hizo después de un rato que él caminó durante la tienda. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos por lo que vemos, nos dejamos llevar por las apariencias y pensamos como los hombres. Las lecturas de hoy nos llaman a ver el mundo como Dios lo ve, a ver a nuestros hermanos como Dios los ve. Vivimos en un mundo que estamos muy tentados a hacer diferencias entre los seres humanos por raza, color o posición económica. Queremos hablarle solo al que nos cae bien y esto se da dentro de la misma iglesia. Gente en los grupos que no se hablan, que se esquivan por no tener una relación con esa persona. Eso es muy triste, máximo cuando somos cristianos y nuestro mayor llamado es amar como Cristo nos enseña. Sabemos que no somos iguales, somos seres humanos creados por Dios únicos, por eso somos diferentes, pero aún así con la gracia de Dios podemos aceptarnos los unos a los otros, aún con nuestras diferencias y sin tener favoritismos. Debemos confiar en el plan de Dios cuando no podemos ver la imagen completa de aquella persona que está a nuestro lado. Seguir la orden de amar a tu prójimo como a ti mismo sin reservas ni favoritismos. Ver el lugar de privilegio que tienen los pobres y los más sencillos en el corazón de Dios. Eso nos ayudaría a ver a los demás como Dios los ve. Y finalmente, que Dios con su gracia abra nuestras mentes y nuestros corazones a las lecciones de Cristo, que nos empujan a amar más profundamente que nuestros instintos humanos. Entonces, después de escuchar estas lecturas de hoy, podríamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿cómo actúo yo frente a los que son diferentes a mí? ¿Los esquivo? ¿Tengo favoritismos entre las personas? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, porque tú nos amas a todos como somos.
Te pedimos, Jesús, que en este día y siempre tengamos la gracia de amar al que está a nuestro lado. No importa cómo sea, que sea diferente a nosotros, no importa, Señor, que tú nos des tu fuerza, tu gracia para amar a aquel que no es igual a nosotros. Sabemos, Señor, que no es fácil esa tarea, porque somos diferentes, porque nos cuesta, Señor, amar al que es diferente a mí. Pero te pido y te pedimos, Señor, en este día, que nos dé la fuerza y la gracia, Jesús, porque sabemos que contigo todo es posible, para que todo aquel que nos encontremos, aunque sea diferente a nosotros, lo podamos amar como tú nos amas a cada uno de nosotros. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un jueves bendecido. Recuerda sintonizar a Católico Hoy Radio, bien fácil, a través de la internet. Recuerda también que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, Dios te creó único, pero nos ve igual a todos.